estigma social de un libro. Va a ser clase que será dictado por la maestra Gloria Virginia Rangel Rodríguez. Bueno, la doctora Gloria es licenciada en Comunicación Gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Cuenta también con una maestría en Artes Visuales con orientación en Comunicación y Diseño Gráfico por la misma institución. Está por concluir su diplomado en docencia para la educación a distancia y ha complementado sus estudios en diferentes cursos en áreas como preprensa digital y encuadernación, en el diseño editorial, en educación a distancia y estrategias de aprendizaje. Ha sido docente en universidades privadas como la Universidad del Valle de México, la Universidad Ecatepes y la Universidad Mexicana. Actualmente labora como profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán. En el ámbito académico se ha desempeñado como integrante de la Comisión de Inscripción de la Licenciatura de Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Estudios Superiores de Cautitlán, así como tutor del programa institucional de tutorías del programa de becas nacionales para la educación superior, manutención y becas. Ha formado parte del jurado de diversos exámenes profesionales y de varios proyectos del programa institucional PIAPYMES de FES de Cautitlán. Participó como ponente en la modalidad de cartel en el primer foro de investigación en humanidades, arte y diseño de la FES. En el ámbito laboral, participó en el primer concurso nacional de cartel en materia de prevención de delitos, formando parte de la selección para la publicación del catálogo y exposición en el interior de la República. También participó en el primer concurso del cartel México, 100 años de cine, 1896-1996, obteniendo la mención honorífica. Y se ha desarrollado principalmente en el ámbito editorial y en el diseño corporativo para empresas particulares como diseñadora independiente. Bueno, le damos la bienvenida a la maestra doctora Gloria Virginia Rangel Rodríguez. Buenos días, doctora. Muchas gracias, maestro Johnny. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Es un gusto y un placer que estén todos acompañándonos el día de hoy. Y bueno, no quisiera empezar sin antes agradecer la invitación y la oportunidad por parte de la doctora Alma Elisa y pues todo el equipo del seminario interdisciplinario. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno, pues si todos estamos de acuerdo, vamos a dar inicio con este tema que me parece, bueno, personalmente, obviamente, me encanta, ¿no? Y tiene que ver fundamentalmente con esto que podemos llamar el estigma social de un libro, ¿no? Voy a compartirles pantalla para empezar a platicar un poco sobre este tema que puede resultar tan apasionante como controversial. Entonces, bueno, por ahí espero que ya puedan ver la pantalla. Y ahí la estamos viendo, doctora Gloria. Muchísimas gracias, maestro Johnny. Bien, vamos a empezar entonces con esta idea, ¿no? Aproximación al estigma social de un libro. Esto, como todo buen análisis, tendríamos que iniciar desde el principio para irnos extendiendo poco a poco. Y lo primero que quisiera iniciar, ¿no? Y por ahí algunos de mis estudiantes que estén sabrán que yo suelo ser muy de conceptos, ¿no? Así como tener clara la definición para luego entonces irnos más lejos. Y entonces vamos a empezar simple y sencillamente por poner sobre la mesa qué es estigma. Aunque todos lo sabemos,
vamos a tener ahí presente el concepto para estar seguros que todos estamos manejando la misma idea. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? De acuerdo a la Real Academia Española, estigma, que viene del latín, significa, o lo podemos traducir como una marca o señal en el cuerpo. Obviamente sabemos que este tiene su origen en Grecia, cuando justamente le hacían marcas en el cuerpo a aquellos que eran considerados esclavos o aquellos que estaban bajo ese estigma de ser esclavos. Entonces con un hierro candente les hacían estas marcas, ¿no? Y ahí es donde tienen el origen esta idea de estigma. Pero obviamente lo podemos llevar hacia otros lados, ¿no? Sabemos que también dentro de la cuestión religiosa, los estigmas tienen que ver con estas heridas que surgen sin una aparente explicación lógica sobre el cuerpo de determinados individuos. Pero si nos vamos hacia la sociología, también ahí existe un estigma social. Y este estigma social justamente tiene que ver con aquellos rasgos, aquellas características, aquellas condiciones que tiene un individuo y que lo hacen pertenecer a un cierto grupo, ¿no? Aunque ya hablando muy en términos de sociología, pues está más relacionado con esta cuestión como de segmentar, ¿no? Incluso a veces de discriminar. Pero nos interesa esta idea de el estigma como una cuestión social, porque lo que queremos es tener un acercamiento a entender cuál es esa condición social bajo la que el libro ha estado presente en el desarrollo de la humanidad. Y es muy fácil, ¿no? O sea, me parece que hasta la damos por obvio, ¿no? Todos la obviamos y decimos, ah, claro, ¿no? El libro, pues es la difusión del conocimiento. Y lo damos, o sea, lo vemos tan obvio y como lo damos tan por sentado, que decimos, pues sí, es difundir el conocimiento, como decir las papas a la francesa llevan catsup, ¿no? O sea, es algo que ha sido tan cotidiano y tan metido en nuestro día a día que lo vemos como normal, ¿no? Como natural. Entonces vamos a tratar de entender por qué al libro se le ha dado justamente esa marca o esa señal de difundir el conocimiento. Si nosotros intentamos hacer una definición de lo que es el libro, nos podríamos llevar toda la charla en ello, ¿no? Porque existen diferentes factores que nos van a permitir validar o no, o estar de acuerdo o no con una definición de libro. Yo voy a tomar primero que nada, voy a tomar lo que Albert Labarré en su libro de Historia del Libro dice que son 3 nociones que hay que considerar cuando intentamos construir una definición del libro, ¿no? Y esto tiene que ver con considerarlo primero como lo que es un soporte de la escritura, ¿no? Y al ser un soporte de la escritura, entonces tendrá lo que es difusión y conservación de un texto y, por supuesto, la manejabilidad, ¿no? Porque Albert Labarré asegura que algo importante dentro del libro es esta parte manejable que nos permita, porque obviamente un soporte de escritura que da difusión y conservación de un texto puede ser, no sé, las paredes de las tumbas egipcias, ¿no? Puede ser la columna de Trajano, pueden ser muchas cosas, pero para que pueda ajustarse a lo que es el libro, tiene que entrar con esta idea de la manejabilidad. Entonces, bajo estas 3 nociones, me voy a permitir presentarles una definición que me encanta, ¿no? Porque me parece que se aproxima mucho a lo que puede ser el libro, ¿no? Y que nos da Andrew Haslam en su libro Creación, Diseño y Producción de Libros. Y entonces él dice, las voy a leer literal porque es muy linda. Él dice, ¿no?, que un libro es un recipiente portátil. Si bien es cierto que la palabra recipiente no es algo que suene muy poético y lindo, sí nos da la idea de que es un espacio vacío listo para contener algo, ¿no? Listo para recibir. Y entonces él dice que el libro es un recipiente portátil que consiste en una serie de páginas que conserva, anuncia, expone y transmite conocimientos a los lectores a través del tiempo y del espacio. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no?
a través del tiempo y del espacio, ¿no? Eso le da un carácter especial a lo que pudiéramos considerar una buena definición del libro. Pero entonces esto nos está llevando un poco a entender, bueno, sí, por qué el libro tiene este estigma de difundir el conocimiento, ¿no? Aquí nos está diciendo un poco, pues, ¿qué pasa con esta idea de transmitir conocimientos? Pero para ir todavía un poco más a fondo de lo que es finalmente esta idea del libro, voy a retomar esta frase de Jorge Luis Borges en su libro Borges Oral, porque nos va a ir, o me va a dar pie para poder adentrarnos en esta idea del estigma social. Jorge Luis Borges dice, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de su voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Fíjense cómo Jorge Luis Borges nos está abriendo. Iniciamos con Albert Labarré diciendo que el conocimiento lo difunde y lo expone a través del tiempo y del espacio. Pero si le agregamos justamente esta otra parte de la memoria y la imaginación, estamos llevando el libro a una parte mucho más humana, ¿no? No solo en lo que podría considerarse como un conocimiento duro, neto. Y bueno, entonces, si vemos en el libro esa cualidad mnemónica, ¿no? Esa cualidad o esa capacidad de almacenar y rememorar cosas, podríamos considerar que el libro soporta la memoria individual, pero no solo la memoria individual, sino la memoria colectiva. Y si estamos hablando de una memoria colectiva, entonces pudiéramos, o bueno, más bien, al hablar de una memoria colectiva, estamos hablando de una cuestión cultural de una sociedad, ¿no? Y entonces eso nos lleva a que finalmente el libro tiene esta influencia cultural. Y bajo esta característica de influencia cultural, me parece súper interesante la idea que propone Fernando Báez en su libro de 2000 años de historia del libro. Él dice que el libro debe ser estudiado como una pieza clave del patrimonio cultural de una sociedad. Y sin afán de meternos en cuestiones antropológicas o sociológicas, la verdad es que el sustento que da Fernando Báez es bastante aplicable a lo que queremos llegar el día de hoy, ¿no? Porque él dice que el patrimonio tiene la capacidad para impulsar un sentimiento de afirmación o pertenencia transmitible, ¿no? Y eso puede afianzar o estimular la conciencia de identidad de los pueblos en su territorio. Vean cómo fuimos del conocimiento, ¿no?, a lo que es la memoria, la imaginación, y entonces nos vamos a lo que finalmente es la identidad. Entonces, todo ese caminito va recorriendo o nos va llevando, nos va acercando a lo que finalmente es este estigma o esta marca social que ha tenido el libro. Entonces, si pensamos en esta triada, libro, memoria e identidad, entonces podríamos reunirlo todo en esta frase. No hay identidad sin memoria. Fíjense nada más, no hay identidad sin memoria. Y entonces, ¿no?, al analizar esta frase, no hay identidad sin memoria, el entender el poder que tiene esta frase, ¿no?, o cuando muchos personajes a lo largo de la historia de la humanidad han entendido lo que significa no hay identidad sin memoria, entonces colocamos al libro, ¿no?, o se expone del libro tres partes o tres aspectos importantes que van a marcar o que van a estigmatizar su existencia.
Y estas son finalmente lo que tiene que ver con su creación, su destrucción y su producción. Y vamos a hablar de creación, no en el aspecto como de materiales y de forma, porque eso está relacionado con la producción, sino más bien con la creación en cuanto a generador de esta identidad, de esta memoria colectiva, ¿no? Contenido. Así es, maestro. Muchas gracias. Y entonces, bueno, esto nos lleva finalmente a que a lo largo de la historia de la humanidad, el libro ha tenido un papel fundamental, determinante en muchos de los sucesos que se han desarrollado, ¿no? O sea, es decir, podríamos estar hablando de la importancia que tuvo el libro en el Renacimiento, en la Ilustración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente la intención, o sea, podremos hacer un recorrido histórico tremendamente emocionante, pero no es la intención de nuestra ponencia del día de hoy, ¿no? Simplemente voy a tomar dos sucesos de la historia, ¿no? En donde el libro tiene una importancia, y los tomo esos dos, uno, porque me van a permitir evidenciar esta relación de creación y destrucción. Y la otra, porque finalmente son hechos que han marcado de alguna manera lo que es el libro como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que si le echamos un vistazo rápido, la historia del libro pues está tremendamente ligada a lo que es la historia, el desarrollo de la escritura y de la humanidad misma, ¿no? Entonces voy a tomar solamente dos ejemplos que nos permitan irnos adentrando. Vamos a empezar con lo que sería la conocidísima Biblioteca de Alejandría. Si vemos a la Biblioteca de Alejandría desde el punto de vista de su construcción, ¿no? Bueno, de más bien de cómo los libros tuvieron un auge importante en cuanto a construcción durante esa época, tendríamos que recordar que finalmente lo que la Biblioteca de Alejandría buscaba, o finalmente lo que Demetrio buscó cuando se creó la Biblioteca de Alejandría, era reunir todo el saber del mundo, ¿no? No importando el idioma, no importando la religión, no importando la cuestión geográfica, ¿no? Él veía el potencial que tenía el poder acumular la mayor cantidad de saber de todo el mundo, ¿no? Y entonces, para lograr esto, se realizaron diferentes estrategias, ¿no? Se enviaban mensajeros, ¿no? a recorrer las regiones y poder adquirir libros, ¿no? O también, por ejemplo, todos los barcos que llegaban a Alejandría tenían la obligación de dejar sus libros para que fueran copiados en la biblioteca, ¿no? Entonces, el anhelo que tenían era llegar a 500,000 libros, ¿no? Y obviamente, pues, ni así hubieran juntado todo el saber del mundo, ¿no? Y algo importante también de la Biblioteca de Alejandría es que fue construida pegada, ¿no?, a lo que es un museo, que finalmente hoy conocemos, tenemos una noción distinta del museo. En aquel entonces fue creada una construcción para las musas, y esta tenía un jardín, un comedor común, una sala de lectura, que finalmente constituyen lo que podemos considerar hoy en día como un campus universitario, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en este momento histórico de la construcción de la Biblioteca de Alejandría, los libros se producen, ¿no? Se empiezan a producir justamente con la intención de tener esta reunión del saber del mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, pues finalmente, si lo vemos desde el punto de vista de la destrucción, ¿no?, vienen todos, sabemos que existen ahí ciertas inconsistencias o ciertas dudas sobre qué pasó verdaderamente con la Biblioteca de Alejandría, ¿no? La mayoría de los historiadores concuerdan en que son tres los momentos importantes de los que se puede hablar de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. El primero tiene que ver con el incendio que fue provocado justamente por el enfrentamiento entre Julio César, que fue sitiado ahí por toda la flota egipcia,
pero realmente este incendio no afectó lo que es la planta principal de la Biblioteca de Alejandría. Como estaba acumulando una cantidad importante de libros, fue necesario hacer como un anexo, ¿no? Que es justamente el sarapeo. Y cuando sucede este primer incendio, obviamente al haber este enfrentamiento, se genera se provoca un incendio y realmente lo que se incendia es un depósito de libros que estaba en el puerto, ¿no? Que aún no se tiene la certeza si ya formaban parte de la Biblioteca de Alejandría o si estaban ahí para ser parte de la Biblioteca de Alejandría, pero lo que es la biblioteca, el cuerpo en sí de la biblioteca en ese momento no fue destruido. Más sin en cambio se perdieron muchísimos ejemplares, ¿no? Y luego cuando surge la proclamación del cristianismo como religión, obviamente la biblioteca contenía muchos escritos considerados paganos y por lo cual también fueron víctimas de su destrucción, ¿no? Entonces, bueno, algo importante que había que considerar aquí es que como digamos que Alejandría al hacer esta recolección de libros, digamos que tener esta idea de recolectar libros se puso como de moda, ¿no? Entonces, era como signo de estatus. Entonces empezaron a generar otras bibliotecas, por ejemplo, la de Pérgamo, entre otras, ¿no? Y entonces eso generó todavía más una producción de libros, ¿no? Pero bueno, finalmente, cuando llega la proclamación del cristianismo, pues, un montón de libros fueron destruidos. Y la última destrucción que sufrió, en ese momento lo que se destruyó principalmente fue como este anexo que les menciono del sarapeo, ¿no? Y cuando ya verdaderamente se destruye lo que es el complejo en sí de la Biblioteca de Alejandría, es con la invasión de los árabes, ¿no? Justamente cuando los árabes invaden lo que es Alejandría. Y aquí me voy a permitir leerles, nada más para que chequen la calidad de decisiones que van tomando los personajes a lo largo de historia, ¿no? Cuando el califa Omar le dicen qué hacemos con los libros, él dice, si los libros contienen la misma doctrina del Corán, no sirven porque se repiten. Y si los libros no están de acuerdo con la doctrina del Corán, no tiene caso conservarlos. Y por lo tanto, pues adiós a destruirlos, ¿no? Y fue el momento en el que justo lo que es el complejo, el edificio en sí de la Biblioteca de Alejandría es destruido, ¿no? Y hay un montón de incógnitas alrededor de esto, hay muchas de las tesis que están en duda, muchos de los libros que están destruidos. Por ejemplo, por ahí se dice que un libro de Arquímedes, que se conservaban en la Biblioteca de Alejandría, después fueron reproducidos por los árabes. Y entonces por ahí los historiadores surgen las dudas de, ¿y si de verdad los árabes destruyeron todos los libros? Y si sí los destruyeron, ¿cómo por qué después reprodujeron el de Arquímedes? Entonces, bueno, ese es como lo que ronda alrededor de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y si se dan cuenta, este es un ejemplo en donde el libro tiene un papel fundamental para la construcción y la edificación de una sociedad, pero también para la destrucción, son importantes para destruir esa sociedad misma, ¿no? Y vamos a tomar otro ejemplo, ¿no? Las bibliotecas de los monasterios. Si vemos las bibliotecas de los monasterios durante la Edad Media desde el aspecto de la construcción, vamos a tener que obviamente durante la Edad Media los monasterios pues finalmente se convirtieron en estos centros de actividad cultural, ¿no? Y a partir del siglo VI, a menos en Europa occidental, todos los monasterios tenían su biblioteca y su lugar especial para hacer libros, ¿no? Que era el scriptorium. Este scriptorium que era un lugar destinado única y exclusivamente para copiar y producir los libros, ¿no? Y este es un tema que en algún momento
bueno, no en algún momento, platico con mis estudiantes en clase y creo que nos encanta esta parte del escritorio, ¿no? El escritorio, fíjense, ya desde ese entonces tenía una idea de organización para la producción del libro, ¿no? El escritorio tenía 3 papeles principales. Lo que era el escritori, que era como un monje erudito que se encargaba un poco como, o tenía un poco la función como de editor o director de arte, ¿no? De todos los libros que se producían en ese monasterio. Teníamos a lo que se le llamaba el copisti, que era el escriba o los amanuenses que conocemos también, ¿no? Obviamente ellos se encargaban única y exclusivamente de trazo de la letra a lo largo de todas las páginas, ¿no? Algo interesante de los copisti es que pues obviamente tenían que ser diestros en la escritura de 3 o 4 lenguas, ¿no? Aunque no las entendieran, pero tenían que ser diestros en la escritura. Pues el hebreo, latín, griego, lo que les guste, ¿no? Y obviamente, digamos que el peso del trabajo que caía sobre el copisti estaba fundamentalmente determinado en 2 cosas. Uno, el tiempo de producción del libro y otro, el material de producción del libro. Para este entonces ya se utilizaban lo que eran el pergamino y finalmente pues es costoso la producción del pergamino y los copisti más o menos hacían 3 o 4 páginas al día, ¿no? Y lo tenían que hacer además a la luz del sol porque las velas eran costosas. Entonces no se podían dar ese lujo de estar usando velas. Y además de que las velas de ese entonces pues brindaban una luz muy suavecita, no lo suficiente para poder brindarle la iluminación adecuada al copisti y que continuara con su labor, ¿no? Y finalmente al que se le llamaba el iluminador era aquella persona que se dedicaba, ¿no?, a decorar los libros, ¿no? A hacer las imágenes, a hacer todos estos ornamentos que podemos apreciar en aquellos primeros libros medievales. La construcción de los libros, si bien era una de las prioridades dentro de los monasterios, era algo bastante complicado en el sentido de que si consideramos, fíjense, un libro de 200 páginas, ¿no?, solo 200 páginas, implicaban 4 o 5 meses de trabajo del copisti. Solo del copisti, ¿no? Entonces vean la cantidad de tiempo que se requería para obtener 200 páginas, ¿no? Y en esas 3 o 4 páginas que diariamente escribían los copistis, ándale que si se equivocaba, ¿no? O sea, pues obvio, son humanos y era inevitable que se equivocaban y eso implicaba un gasto en el material, ¿no? Entonces, bueno, además de 4 o 5 meses se necesitaba la piel de alrededor de 25, fíjense ustedes, ¿no? 25 carneros para producirlo. ¿Cuántos animalillos tuvieron que morir para poder obtener la cantidad de libros que se produjeron, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que era una de las actividades prioritarias la producción de libros, ¿no? Dentro de los monasterios. Los monjes tenían que desplazarse hacia lugares muy, muy lejanos para poder consultar o copiar diferentes textos. Y siempre viajaban, ¿no? O se les dotaba de dinero para que en el transcurso del viaje pudieran adquirir los libros que les pareciera interesantes, ¿no? Y bueno, en ese momento fue como una época un tanto oscura, ¿no? Los libros tenían su lado de adoración y, por ejemplo, las obras clásicas, muchas de las obras clásicas, se encadenaban a los estantes para que no pudieran llevárselas, ¿no? Y eso nos lleva a considerar qué pasa con estos monasterios desde la parte de la destrucción. Así como se producían o tenían como uno de sus objetivos la producción de libros, ¿no? Bien, cosa contradictoria, los destruían, ¿no? Aparte,
los diferentes saqueos y los incendios que sufrieron muchos monasterios, era algo muy curioso que, fíjense, los libros clásicos, estos de los que le acabamos de decir que se encadenaban a las estanterías, los libros clásicos eran borrados, ¿no? Para poder reutilizar el material del pergamino. Como era una cuestión pues muy cara, ¿no? Y tardada estar produciendo pergaminos para los libros clásicos los borraban, ¿no? Generalmente a través de una técnica del raspado, raspaban la tinta y los borraban para escribir textos que fueran más leídos o mejor pagados, ¿no? O sea, fíjense ya cómo poco a poco está adquiriendo el libro, no solo esta parte de difundir el conocimiento o preservar el conocimiento, ¿no? También ya está adquiriendo este tinte de ser comercial, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto surgen o nacen que se llaman los palimpsestos, que es justamente estos manuscritos, como el que tenemos aquí en pantalla, en el que hoy en día, ¿no? A través de diferentes procesos, se ha podido observar que debajo existía otro texto, ¿no? Entonces vean cómo estos dos ejemplos nos ponen de manifiesto cómo en la parte de la creación de los libros ha estado sustentada, ¿no? Para justamente propagar el conocimiento, pero también ha estado fomentada para destruir determinadas culturas, ¿no? y puntos del conocimiento. Entonces, bueno, partiendo de esto, tendríamos que ver el último aspecto. Dijimos que era creación, destrucción y producción. Finalmente, la producción del libro podríamos enfocarla en los cambios que fue teniendo a lo largo de la historia hasta adquirir la forma que tiene hoy en día, ¿no? Rápidamente podríamos decir que el libro se va transformando, ¿no? Así como a cuatro pasos, a cuatro grandes saltos, podríamos decir que para empezar, los primeros libros que se hacían, pues se hacían hacia letra corrida. No había signos de puntuación, no había espacios, y entonces eran así todos de corridos. Y al ser todos corridos, era muy complicado leerlos. Entonces, los historiadores creen que en la antigüedad, en el mundo antiguo, los libros se leían en voz alta, ¿no? O más bien era como una especie de interpretación escénica, ¿no? Se podía leer a una audiencia. Entonces, el paso de esta lectura oral hacia una lectura silenciosa fue dando poco a poco. Y esa es como la primera transformación que tiene esta parte de la producción del libro. Este paso de la lectura oral a la lectura silenciosa se da, por ejemplo, empiezan algunos monjes como una especie de devoción a leer en silencio. Y a la vez poco a poco empieza a surgir la puntuación y entonces eso nos va llevando a que finalmente se pueda tener una lectura en silencio de lo que es el libro, ¿no? Luego vienen los famosos códices o códex, que finalmente sabemos que ya son estos pergaminos, perdón, estos pergaminos que están doblados y que ya tienen cosidos por un lado y que ya tienen un poco más la forma como la conocemos del libro, ¿no? Luego pasa lo que es la imprenta, que a partir de lo que es la Biblia de Gutenberg para acá, el libro no ha cambiado tanto en cuanto a su forma, ¿no? Ha cambiado un poco en cuanto a materiales, obviamente, ¿no? Porque sabemos que en cuanto a materiales y en cuanto a la maquinaria para producirla, ¿no? Pero la forma del libro se mantiene casi, ¿no? No ha variado mucho. Y obviamente, pues el último salto sería esta revolución electrónica, ¿no? Pero aquí hay algo interesante en todo este paso, muchachos, en todo este paso de lo que es la forma que ha adquirido el libro. Y es esto que me encanta que dice Martin Lyons, ¿no?
Él dice, los autores no escriben libros, escriben textos. Los editores, diseñadores e ilustradores dan forma, transforman e interpretan esos textos, ¿no? Entonces, si lo pensamos, lo que está diciendo Martin Lyons es justamente que es un conjunto de capacidades que se tienen que unir para lograr lo que es un libro, ¿no? Finalmente, él lo dice muy clarito, los autores no escriben libros, escriben textos. Lo que llamamos libro ya implica, ¿no?, las capacidades y las habilidades de otro grupo de personas que nos permitan obtener este objeto que llamamos libro. Entonces, bajo estas características o estas ideas, ¿no?, podríamos notar que el libro se transforma en un objeto que por sí mismo, no necesariamente por el contenido, ¿no?, aunque en muchos casos sí, pero por sí mismo, el libro puede considerarse como una obra de arte, puede considerarse como un objeto deseable y además un objeto costoso. Y esto nos lleva a muchísimas ediciones, ¿no? O sea, esto nos lo podemos llevar hacia como a lo más sencillito, a lo más básico, como que yo puedo tener 3 ediciones de Alicia en el País de las Maravillas porque las características del libro como objeto son distintas y si sale una cuarta con algo diferente, segurito también lo voy a comprar, ¿no? No tanto por el contenido, porque el contenido pues ya lo sé, ya lo conozco, ¿no? Entonces, bueno, esto así lo podemos llevar a este nivel o a un nivel mucho más profundo en donde finalmente el libro se puede volver un objeto deseable y costoso a niveles donde se pagan miles, millones de dólares por una Biblia de Gutenberg, por ejemplo, ¿no? En donde finalmente la idea del libro, el objeto como un libro, sí, por su belleza, pero también por toda la historia que está implícito en ella. Y esto también, ¿no?, nos lleva, o bueno, podemos verlo desde el otro lado de la moneda, ¿no? Porque el libro también puede considerarse, sí, un objeto costoso, pero también poco útil, ¿no? A Gandhi y veo que mi libro me va a costar 400 pesos, digo, ay, no, está muy caro, ¿no? Está muy caro y está bien flaquito, son bien pocas hojas, ¿no? ¿Qué les pasa? Y además, ni lo voy a usar, va a estar ahí en el estante. Cosa que no me cuestiono si voy a una tienda y veo que una playera una blusita me puede costar 400 pesos. Ah, está bien, ¿no? Y es así porque me gusta, porque la voy a usar por lo que quiera, ¿no? Entonces, finalmente, es otra visión de lo que vendría siendo el libro, ¿no? O como el libro como objeto. Y bueno, si conjuntamos estas 3 cosas, la creación, la destrucción y la producción del libro, surge una terminología que sabemos que es totalmente inherente al libro, ¿no? La parte de la bibliofilia y del bibliófilo, que finalmente tiene que ver la bibliofilia con el amor por los libros, y bibliófilo, aquel que sí se interesa por el contenido del libro, pero ante todo, lo que quiere es el libro en sí como un objeto. Y está la contraparte que tiene que ver con lo que podríamos llamar biblioclaus. Se me atora la lengua, es que es muy temprano, estamos muy desmañados. El bibliocausto, no les digo. Bibliocausto y la biblioclase. Ay, esto se me complica. Y estos son 2 términos, ¿no? Son 2 neologismos que hacen referencia a lo que es la destrucción del libro, ¿no? Y en este sentido, tendríamos que retomar un poco lo que dice Umberto Eco en su ensayo Desear, Poseer y Enloquecer, ¿no? Él dice que va a haber 3 formas de biblioclasia: la fundamentalista, la que es por incuria y la que es por interés. Él dice que la fundamentalista tiene que ver
no con el odio, pero no con el odio hacia el libro como objeto, sino más bien a su contenido, ¿no? A temerle al contenido que tiene, a temerle al contenido del libro, ¿no? Y esa es la fundamentalista. Y entonces no querer que otros los lean. Y ese es un motivo para destruir los libros, ¿no? La que tiene que ver por incuria se refiere no al odio de los libros, ni como objeto, ni como contenido, sino algo que quizás puede resultar peor, que tiene que ver con el abandono, el olvido de los libros. Y Humberto Eco hace referencia, ¿no? O él pone como ejemplo muchas bibliotecas viejas en Italia, en donde finalmente los libros están por ahí arrumbados, están por ahí olvidados, nadie los protege, nadie los cuida y finalmente se destruyen, ¿no? Pero pienso que también podría considerarse algo como ahora que tuvimos la guerra en Irak. Dice Fernando Báez, ¿no? Que algo que hizo Estados Unidos fue justo, simple y sencillamente olvidar, omitir, ¿no? Las bibliotecas. No las protegió y al no protegerlas, obviamente, fueron presas de la destrucción, fueron presas de los incendios. Entonces me parece que esta biblioclasia por incuria puede aplicar de muchas formas y en formas tan simples como los libros que nosotros pudiéramos tener totalmente abandonados y en el olvido, pues en casa. Y finalmente, la biblioclasia por interés tiene que ver, o más bien se relaciona con aquellos que destruyen un libro para venderlo por partes, ¿no? Porque así es mucho más costoso y mucho más beneficioso. Claro que esto se relaciona con los libros, pues en donde aquel que tiene, por ejemplo, un atlas muy antiguo, puede desprender los mapas, venderlos por separado y obtiene un beneficio mucho más grande de ellos. Entonces, bueno, estas tres formas que propone Humberto Eco quizás no sean las únicas, muy seguramente, pero sí nos llevan a hacer una reflexión de cómo podemos estar destruyendo el libro, ¿no? Incluso podríamos estar hablando cuántos libros, el mismo Gutenberg destruyó su Biblia, ¿no? No está conforme con su idea de perfección que tenía de la Biblia, la destruyó muchos ejemplares. Entonces, ¿cuántos autores, ¿no? También destruyen sus textos? ¿Cuántos autores eliminan porque no les gusta, lo destruyen? ¿No? Y entonces, ¿cuántos libros se quedan ahí pendientes sin ver nunca la luz? Y bueno, en todo esto no podemos olvidar, ¿no? Que hay que añadir a la destrucción de libros factores que están, digamos, un poco separados de la acción del hombre, ¿no? Factores como desastres naturales, inundaciones, como por ejemplo la erupción del Vesubio, ¿no? Que destruyó la biblioteca de Herculano, que estaba cerquita de Pompeya. Los animales, ¿no? Animales que pueden ir desde las ratas o desde los mismos polillas o el gusano del papel, ¿no? O los mismos materiales con los cuales se han fabricado los libros, ¿no? La presencia de ácido en los papeles de muchos libros que fueron hechos en el siglo XIX, pues se están destruyendo, ¿no? Por este mismo ácido que se incluyó en la producción del libro. Entonces, bueno, si recordamos que Fernando Báez decía que no hay identidad sin memoria, ¿no? Él dice que la destrucción de los libros es un intento por aniquilar una memoria que constituye una amenaza directa o indirecta a otra memoria a la que se supone superior. Esto es lo que vemos totalmente reflejado, por ejemplo, en la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Hay una memoria que quiere aniquilar a otra
porque se siente superior o porque se cree superior. Y bien, esto finalmente, si hacemos así como un pequeño cierre de lo que hemos revisado hasta aquí, justo nos ha llevado o nos ha permitido vislumbrar cuál puede ser, ¿no?, o cuál ha sido esta aproximación a esta marca, a este estigma que ha tenido el libro a lo largo de todos estos años, ¿no? Y me voy a permitir ponerles esta frase que me encanta de Albert Labarré, que les hablaba yo de al principio, y él dice: el destino natural del libro se encuentra entre las manos de sus lectores. Solamente el libro leído es un libro completo. Y entonces eso, así ya, cierra mágicamente lo que hemos estado analizando del libro, ¿no? O sea, finalmente, si el conocimiento llega al lector, se está cerrando el ciclo de vida de un libro. Y esto deja abiertas las posibilidades de que no importa si el libro es destruido, el conocimiento está en el lector y puede volver a generarse un nuevo libro, ¿no? Y bueno, esto nos quedaría como reflexión de todo lo que acabamos de revisar. Esta idea, ¿cuál hoy en día nosotros aquí en nuestra sociedad actual, en 2020, con esta pandemia, encerrados en casa, cuál es nuestra aproximación al estigma social que tiene un libro? ¿Ha cambiado de esto que acabamos de revisar? ¿Se ha mantenido o estamos peor, ¿no? Esa es una reflexión que dejo abierta y quizás algunos de ustedes se quieran animar a responderla. Y bueno, pues así yo concluyo con esta pequeña participación sobre hacer una pequeña aproximación a este estigma social que tiene el libro. Muchas gracias a todos por aguantarme este ratito. Muchas gracias por estar aquí. Si los medio dormí, despierten. Ya estamos aquí. Y es momento de agradecerles. Y espero que algo les haya sido de interés. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Johnny. Doctora Gloria, muchísimas gracias a usted. De verdad que muy interesante ese análisis recorrido por la historia y toda esa construcción y esa destrucción de la que el libro ha sido protagonista, ¿no? El libro como un recipiente o una herramienta de poder, un instrumento de dominio a través de la historia, como usted lo dice, de una civilización que compite con otra para ver cuál es más fuerte. Y como se suele decir, la historia un poco contada por los ganadores, ¿no? Los que ganan las batallas a través de la historia son los que cuentan su mejor versión. Y así como el libro instrumento, pues existen otros instrumentos de poder, ¿verdad?, que podríamos mencionar, pero hoy tenemos como protagonista el libro y definitivamente esa destrucción de la que usted nos explica, donde el libro ha sido protagonista, nos lleva a una reflexión muy interesante en la medida que uno puede indagar la historia de la humanidad y poner en duda, ¿no? Hasta qué punto esa historia fue borrada y fue reescrita. Incluso hoy en día lo seguimos viviendo, bueno, en países como los nuestros, en México y Colombia, donde la historia se cuenta, pero la historia transcurre de una manera violenta y llena de muchos matices, donde esa lucha de poder es constante. Entonces, creo que hoy en día esa producción y luego esa destrucción del mismo libro sigue estando
vigente, sigue estando presente como ese choque, ¿no? Y esa lucha. Doctora, no sé Sí, si estoy de acuerdo un poco. totalmente, maestro Johnny. Mire, ya nos respondió la pregunta. Súper bien respondida la pregunta. Sí, es Y la una verdad es, reflexión. claro, claro, ¿no? Y la verdad es que lo interesante, o bueno, a mí lo que me llama mucho la atención, me inquieta mucho de esto, de este pequeño recorrido que acabamos de hacer, es justo la parte de hablar de la memoria colectiva, de la identidad y de lo que puede simbolizar el libro, ¿no? El papel que puede jugar el libro dentro de esta idea. Muchas gracias, maestro Johnny. Ya les respondí a todas las preguntas. Ya les dio la respuesta. Sí, exacto, pero bueno, pero ahí, digamos que fue una pequeña reflexión, pero aquí en el chat estamos recibiendo, bueno, algunas muy bonitas palabras. Nos dicen, Eric nos dice, qué bonita reflexión para valorar nuestros libros, gracias. Germán dice, gracias a usted, excelente charla. Diana Cerón dice, muy interesante, gracias. Brenda Castillo, estuvo muy interesante y completo, muchas gracias, maestra. Huberta dice, muy ilustradora su clase, muchas gracias, un placer escucharle. Recuerdo que en otras clases modelos nos hablaron sobre el libro digital. Yo le pregunto, ¿qué pasa con ese libro digital dentro de la historia del libro que usted nos comparte el día de hoy? Excelente pregunta, maestra Huerta. Y justo hacia allá quería yo dirigir esta reflexión con la pregunta que hice al final. Si lo pensamos, también el libro digital ha tenido que cargar con esta pues como obviedad sobre el papel que tiene el libro, ¿no? De difundir el conocimiento. Y lo que yo pienso es que no importa el soporte, finalmente el libro se mantiene en cuanto a la idea de construcción, de destrucción, ¿no? Y de ese estigma social de identidad colectiva del contenido del libro, maestra, ¿no? Creo que no importa si es digital o no lo es, ahí está, ahí se mantiene. La existencia del libro, desde mi punto de vista, no está arraigada a la forma que pueda tener el libro. Sí, exacto. Y quizás también esa transformación de lo análogo a lo digital sigue sufriendo, digamos que ese estigma con el que ha vivido el libro. Y bueno, a mí también se me ocurren otros estigmas por parte del lector, ¿no? De pronto ver el libro como un instrumento intelectual, aburrido en muchos casos. Entonces también puede llegar a tener unos estigmas negativos por parte de sus mismos consumidores. Sí, así es, maestro Johnny. Y desde los dos lados, ¿no? O sea, es decir, muchos de los lectores, de los defensores de los libros tradicionales, pues están en contra de los libros digitales, ¿no? Pero también muchos apegan al libro digital en la cuestión de que pues brinda otras posibilidades, ¿no? Y como veíamos, podemos ver al libro como un objeto deseado, ¿no? Y costoso con un libro costoso y no deseado, ¿no? Finalmente, depende mucho. Quizás un poquito también podría ser una buena pregunta, ¿no? Nosotros, ¿qué aproximación tenemos a este estigma del libro? ¿Cuál es la aproximación de cada uno? ¿Me ubico dentro del objeto del deseo del libro como un objeto costoso o me ubico dentro del libro como un objeto costoso y no muy útil? Así es. Bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios. Bueno, nos recuerdan que por favor hacer el registro de asistencia. Ahí en el chat está el link para registrarse
hacer ese registro. Santiago Amador dice, me encantó la clase de hoy. Marta Patricia dice, excelente clase. Edgar Osvaldo, mil felicitaciones a la maestra Virginia Rangel. Excelente clase. Excelente recorrido histórico por el libro y su importante papel en la historia de la cultura. Bueno, ya Juan Sebastián me pide el link de la asistencia, ya lo voy a copiar y ya lo voy a reenviar para que no olviden hacer el registro de asistencia. Abrimos un espacio de preguntas, si alguien más tiene alguna otra inquietud, reflexión sobre este tema interesante, ¿no? Y como usted lo dice, doctora Gloria, la relación con el libro es también una relación bastante personal. Yo recuerdo el primer libro que a mí me impactó. Yo creo que eso uno no lo olvida, porque uno ve quizás como niño, ve el libro, pero hasta que no vive la experiencia de involucrarse con la historia. Mi primer libro fue La Vuelta al Mundo en 80 días. Tuve la fortuna de que pude leer un buen libro de entrada y ya, quedé enganchado. Eso fue clave. Pero también hay que mencionar el primer libro de la historia, ¿no? Que es la Biblia, que habló de los monasterios, de los monjes, y cómo la Biblia luchó también con la intelectualidad y con la ciencia, y esa misma lucha de poder. Entonces, me gustaría escucharla en ese sentido, si efectivamente la Biblia es considerada el primer libro, o bueno, con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría hay otros registros. Me gustaría escuchar un poco sobre eso. Pues creo que ahí más bien tendríamos que apegar, si nos a poco, a nuestra definición de libro, ¿no? Porque sabemos que pueden considerarse, ¿no?, como libros, pues todos aquellos papiros, ¿no?, todas aquellas tablillas de arcilla, y en ese sentido, pues no podríamos hablar que formalmente la Biblia es como un primer libro, ¿no? Sin en cambio, sí tiene algo muy interesante la Biblia, ¿no?, y es el hecho, leía hace poco y decía el autor, ¿no? Pues hasta la fecha no hemos visto a ningún lector electrónico, a ninguna computadora, a ninguna tablet que haya sido víctima de adoración, de respeto y de tradición por parte de los lectores, como lo son muchos libros que tienen que ver justo con el desarrollo religioso de muchas culturas, ¿no? Y entonces ahí sí podríamos considerar a la Biblia como de los primeros libros que fueron adorados, ¿no? Esa sí es una cualidad que le corresponde. Okay, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir acá leyendo los comentarios. Edgar Osvaldo Archudía dice, sin duda la reflexión en torno a la Biblioteca de Alejandría tiene su razón de ser, y es evidente que el mundo árabe de la época se vio beneficiado con estos conocimientos sustraídos de la biblioteca, mientras Europa se hundía en la Edad Media. El mundo árabe floreció como resguardadores de la ciencia, la matemática y el arte. Un comentario de los aportes de la cultura árabe, ¿no? Gracias a estos conocimientos que ya estaban, digamos, que ahí guardados. Así es, muchas gracias, maestro Osvaldo. Gracias por estar acá. Sí, Brenda Castillos nos dice, cuando hablaba sobre la identidad, me recordó mucho a la parte funcional que tiene el diseño editorial al captar el reflejo de la cultura en la época que se hizo, ¿verdad? Así es, excelente. Qué bueno que lo notaste, Brenda.
Qué bueno que lo notaste. Muchas gracias por estar acá. Y eso me habla que vamos bien con nuestras clases de editorial. Bueno, y ahí, aprovechando el comentario de Brenda, tiene relación a la tendencia, ¿no? A la diagramación, pero también al estilo de diseño de cada época. Cada época tiene su propio estilo, su propia tendencia, y eso, desde usted hacía un recuento y mostraba los manuscritos ilustrados, digamos que hablando del inicio de todo este proceso, y ver cómo el diseño marca cada época, ¿no? En el que fue creado. Justamente, maestro, ¿no? Y volvemos al mismo punto. Está ahí la identidad, ¿no? La identidad, la memoria colectiva de una sociedad. Y eso, digamos que se ve reflejado en todo lo que produce la sociedad, no, no solamente en los libros o objetos editoriales, ¿no? Se ve reflejado en todo lo que produce dicha sociedad. Perfecto. Bueno, el maestro Luis Blanco menciona que es importante recordar diariamente el valor del libro como ese recipiente y joya contenedora de la información. Claro que sí, ¿no? Es un poco con lo que yo iniciaba la charla. Damos por hecho la existencia del libro y la función que tiene. Tan la damos por hecho que la ignoramos. Entonces, pues sí, justamente, maestro, ¿no? Hay que recordarlo diariamente. Diariamente. Gracias. José Luis Diego dice, felicidades, maestra Vicky, excelente exposición. Maestro, muchísimas gracias. Un gusto y un honor que estés conmigo. Gracias. Maestro, comentario, dice maestra Virginia, creo que sus últimas palabras han destacado el estigma del libro. Es venerado, sacralizado como el punto de encuentro del pensamiento humano. Así es. Y la verdad es que es un punto para discutir. O sea, si nos clavamos, nos quedamos todo el día discutiendo sobre esta parte que tiene el estigma del libro, ¿no? La verdad es que creo que yo traté de hacerlo así súper rápido y súper chiquito para no tardarme demasiado. Tenía miedo de los tiempos. Pero tienes razón, doctora Elisa. Así, Alejandro nos dice, gracias por compartir la visión social y identidad del libro. Un cálido abrazo, maestra Vicky. Muchísimas gracias. Un abrazo de regreso. Muy amables, gracias. Eric nos dice, lo primero que se destruye de una civilización conquistada es su conocimiento, sus libros y su identidad, a fin de que ésta sea olvidada. Así es, muchas gracias, el maestro Eric, que también es compañero nuestro de Piscotitlán. Muchas gracias por darte el tiempo, maestro. Gracias. Bueno, el profesor Germán dice, el crecimiento y evolución del libro va de la mano con el desarrollo de nuestra tipografía y el estilo. No podemos olvidar la tipografía, el protagonista esencial en la diagramación, ¿no? Y en el diseño. Por supuesto, ¿no? Y la verdad es que de nueva cuenta ahí está reflejada la identidad cultural, ¿no? Bien, podemos recordar sin mayor problema cuando fue creada la letra helvética, ¿no? Bajo el contexto social en el que se creó y que marcó completamente las tendencias, ¿no? Pues sí, definitivamente la identidad le es inherente a toda esta parte del diseño. Y esa evolución que tuvo desde la gótica, ¿no? Porque veíamos los manuscritos ilustrados con letras con muchas serifas recargadas y cómo se ha ido Claro, simplificando. claro, no podemos olvidar, ¿no? Aunque pues no lo tuvimos que brincar por los tiempos, pero no podemos olvidar a Aldo Manuzio, ¿no? Con su visión eh, comercial sobre el libro y con esa visión que lo llevó a desarrollar los libros de bolsillo y aquella tipografía que fuese óptima para leer bajo las características las circunstancias que proporcionan los libros de bolsillo, ¿no? Sí, claro, Pues, ¿no? Y la tendencia minimalista de hoy en día, ¿no? Que por va de la mano. supuesto. Exacto. Guillermo Buendía dice, me encantó el tema, estuvo muy interesante
¿Qué tanto cree que hubiera cambiado el rumbo de la historia de la humanidad si no se hubiera perdido todo ese conocimiento de la Biblioteca de Alejandría? De ahí le hace una pregunta. Creo que tal vez esto pueda ser una reflexión desde lo general a lo particular, desde lo que la humanidad hubiera logrado con esa biblioteca hasta lo que podemos hacer nosotros con los libros que llegan a nuestras vidas. Muchas gracias, maestra David. Y nos dice Guillermo, buen día. Guillermo, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y creo que sí, ¿no? Creo que es inevitable que todos nos hagamos esta pregunta de qué hubiera pasado si no se destruye, ¿no? O es tanto nuestro afán de recuperar aquel conocimiento que pues justo se hicieron un montón de estudios para poder recuperar, ¿no? Todos los papiros quemados que se encontraron en la biblioteca de Herculano. Pero me parece que más que preguntarnos qué hubiera pasado, ¿no? Lo que nos corresponde es ver las oportunidades que se abrieron cuando vino esta destrucción. O sea, finalmente eso es algo que también está dentro de la estigmatización del libro. Su creación, su destrucción, pero eso abre una posibilidad a crear nuevamente, ¿no? Y eso es lo que ha permitido que se vaya renovando la identidad de todas las sociedades del mundo. Muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, doctora. Hoy hemos hecho diferentes reflexiones, muy buenos comentarios, de verdad que muy agradecidos también con los asistentes, por su participación, por su contribución también a esta charla tan interesante. Muchas gracias, maestro Johnny. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a ambos, al profesor Johnny Ortiz por su excelente conducción y a la maestra Gloria Virginia Rangel por esta magnífica masterclass. Los esperamos para que nos acompañen en las próximas masterclass que serán el día de mañana. Ya no me dio tiempo de hacer la promoción oficial, pero los invitamos a seguir a las redes sociales de Facebook y en la comunicación que hemos estado haciendo también desde la página oficial del seminario. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Johnny. Gracias a todos. Muy buen día. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Luego. Gracias. Gracias. Tengan excelente día.